tenemos que justamente entender eso. Tenemos que contextualizar de que lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser ese ejercicio de poder abstraer, de poder sintetizar, de poder resumir toda una lectura de 100 hojas, digamos, en un libro, en solo una portada. Entonces, esa ilustración es la que nosotros vamos a trabajar ahora. Entonces, esto va a ser una ilustración en función a una lectura. Quiero ampliar esto un poco para que ustedes puedan tener, y me gustaría mucho también escucharlos a ustedes y saber si ya habían pensado esto, porque en la anterior clase les dije que ustedes pueden ya estar viendo y ya tienen que venir con esa idea, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno, igual a Adrianita. Sí, profe. Sí, te comentaba, hija, les comentaba de que si tienes la idea de alguna lectura que te haya gustado mucho, que te haya atrapado y que de algún libro que quisieras tú hacer su portada. Probablemente el libro ya tiene una portada. Entonces, que ahora tú, de acuerdo a tus conocimientos, a tu sensibilidad como artista, puedas plantear una idea de portada, ¿no? Sí, profe, tengo más o menos una idea. Ya, ¿qué libro es o sobre qué trata un poco la historia? A ver, un poquito, cuéntanos. Es que no es tanto un libro de historia, sino que es No tiene que ser de historia, está bien si no es de historia, ¿no? Sí, puede ser un libro, no sé, un libro de literatura, de ficción, un libro de drama, no sé, de distintos géneros que se pueden encontrar. Sobre todo que sea algo de lectura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros entender aquí que es que imaginemos, ustedes seguramente ya tienen muchos amigos que también se dedican al arte, no necesariamente a la pintura, de repente a la música, de repente al teatro, de repente a la escultura o al grabado o a cerámica o a, al canto, a la música, ¿no es cierto? Y por ahí de repente conocemos a algún artista que es un escritor, un literato, entonces eh, tenemos que ponernos en esta figura, que esta persona nos ha pedido que ilustremos su libro, que le hagamos la tapa del libro. Entonces, eso es un poco la idea de que nosotros podamos eh, encontrar justamente en esa lectura, sea 10, 20, 30, 50, 100 hojas, 200 hojas que yo haya leído, yo pueda decirle, ¿sabes qué? Para mí tu historia es esto. Y aquí en la portada estoy poniendo por eso este elemento, este otro, los que necesite. O de repente estoy poniendo solamente, no sé, algún otro elemento que yo considere. Pero ustedes saben que cuando uno compra un libro, la tapa a veces condiciona la compra del libro. Si tú ves una tapa, me refiero a la ilustración que tengas ahí o la fotografía que tengas, si es buena, te llama la atención y capta o atrae, mejor dicho, tu intención de comprar, eso es lo que se busca. Y también que se entienda que en esa ilustración que está ahí, yo pueda leer visualmente lo que pasa en el libro o lo que ha pasado, lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la idea con la que nosotros tenemos que trabajar ahora. La idea de hacer una ilustración es esa. Y esto no solo nos va a servir para que podamos encontrar, digamos, una forma de sintetizar y ver las cosas, perdón, jóvenes, en relación a un libro, sino también en que
Nosotros, en algún momento cuando trabajemos en animación, cuando empecemos a hacer animación en el sexto ciclo, vamos a tener que trabajar en función a un guión. Y en algún momento más adelante, seguramente, si ustedes se dedican al mundo de la animación también, ya sea en 2D, en 3D, y ustedes son animadores, van a tener que trabajar en función a una lectura. Les van a dar un guión. Les van a decir, miren, esta es la historia que yo tengo para este cortometraje, película, lo que fuere. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber leer eso, entender eso y después eso que tengo escrito en texto, en letras, en palabras, tengo que convertirlo en imágenes. Entonces ahí también me sirve como base esto que estamos haciendo, nos sirve bastante para el tema de la ilustración. Entonces yo tengo que saber si me está hablando de un personaje X, sea varón, mujer, o de repente un planeta, un espacio geográfico, no sé, o un escenario. El trabajo de producción artística es muy cotizado, digamos, y es ah, tiene bastante peso y bastante eh, comercialización, ¿no? Entonces, nosotros como artistas estamos en la capacidad de animar, estamos en la capacidad de producir, de hacer producción artística. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo diseñar los personajes, puedo decir que si en esta historia hay 10 personajes, puedo dibujar cada uno de los personajes con las peculiaridades que yo pueda encontrar en la historia, ¿no es cierto? Con sus atuendos, su caracterización física, en el cuerpo, en su ropa, en su vestimenta, incluso podría decir cómo podría ser este personaje, cómo se comporta, porque yo tengo que interiorizar y saber eso. Entonces, es como que ahorita a mí me digan, a ver, yo no los conozco a ustedes, pero me piden que yo, sabiendo esta historia de todos ustedes, de quiénes son los alumnos, de vista los conozco, claro, por el rostro, pero más no sé nada de ustedes. Entonces, yo tenga que empezar a construir en relación a esto. Y para esto seguramente te vas a reunir con el guionista y te va a decir, mira, la historia es esta, yo quiero esto, les va a contar la historia. Y aparte de eso van a tener el guión como soporte para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, eso se trata, jóvenes. Que nosotros tengamos esa capacidad de poder abstraer, de poder sintetizar sobre todo una lectura, por más que sean 10 líneas, yo de esas 10 líneas tengo que sacar un personaje y tengo que ilustrar esa idea de ese libro. Entonces, en relación a eso, es lo que tenemos que hacer ahora. Ya la anterior semana, les reitero, les pedí que pudieran tener una idea o traer una lectura o recordar ustedes. Yo sé que en algún momento ustedes han leído algún libro que les ha cautivado mucho y que les ha gustado. Eh, entonces, eso, eso podemos hacer, ¿ya? Y antes quisiera saber si todos han trabajado esto, solo para que me respondan sí, no. Ya, Adrianita, ya me dijiste tú que sí. Tú, Rodrigo, Sí, profe, sí está pensando en algo. ya, ok, John, Lo voy a pensar, profe, todavía. Andrea, Andrea. Profe. Sí, eh, profe, tengo la idea de la lectura. ya, excelente, excelente. Yanela, Sí, profe. ok, Ingrid, Profe, buenos días. Sí, todavía estoy pensando. ya, ok. A ver, ¿qué tenemos que hacer entonces, jóvenes, ahora?
Nosotros tenemos que, cuando nosotros, ¿se acuerdan ustedes de lo que hacíamos del briefing? Cuando nosotros vamos a diseñar, ¿no es cierto?, una tarjeta, o cuando vamos a diseñar algún trabajo gráfico, necesitamos hacer un briefing, una recopilación de información. Entonces, ustedes ahorita lo que tienen que hacer es escribir un poco, porque a veces eh, la mente es vamos nosotros tenemos un proceso creativo tan grande, tan amplio, tan diverso, que a veces, ¿qué pasa? Que lo que les decía a inicios de ciclo, ¿no? El anteaño o en el primer semestre, de que a veces nuestra idea eh, viene siendo atropellada por otras que están viniendo en ese proceso. Entonces, eh, estoy yo recibiendo ahorita una idea en mi cabeza de que mi personaje podría ser así, pero ese rato me está llegando ya otra idea y ya estoy mezclando entre las dos, y cuando estoy mezclando entre las dos se me viene otra idea más, y a veces me pueden venir muchas, y la primera que estaba mezclando con la segunda, la primera ya me olvidé, ya se fue, y la segunda, la tercera que estoy mezclando están cobrando cuerpo, pero de repente la primera idea era la más importante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos tener un cuaderno en donde nosotros podamos, traten de conseguirse ahora, jóvenes, ojalá de repente ya lo tienen, un cuaderno de dibujo, ya, un book de dibujo, ya, expresamente. Si en algún momento pueden hacerse anillar hojas, que sería lo más económico, en un formato A5, quiere decir la mitad de un A4, o si quieren un A4, aníllense unas 100, 200 hojas. Eso les va a costar unos 3, 5 soles, 4 soles frente a la universidad. Entonces, ustedes mismos pueden comprarse las hojas, un medio ciento, de repente lo cortan a la mitad y van a tener 100 hojas ahí. De repente 200, no sé cuánto está. El anillado también es incluso hecho, o sea, yo me acuerdo cuando estábamos en lo presencial en la universidad, eh, hay unas librerías en San Francisco y ya te venden hecho eso, ¿no ves que nosotros siempre pedimos eso? Ya te vendían hechito, está a 4 soles 50, 4.80 creo, y te daban 150, 200 hojas. Entonces, eso tenemos que tener para dibujar, anotar siempre. Ahora en este trabajo que tenemos de diseño, tenemos que tener siempre un cuaderno donde podamos tener esa información que estamos viendo. Entonces, si yo ya tengo mi lectura, para el caso que ya tienen definido qué quieren hacer o en base a qué lectura, yo puedo estar anotando y ya leí el libro, sé de qué se trata y puedo anotar. Ya es una historia de amor, por decir así. Es una historia de amor en donde hay dos personajes, hay una suerte, digamos, en la trama de muchas vicisitudes que tienen que pasar ambos personajes para lograr eh, que el amor triunfe y puedan terminar juntos por X factores, ya sean económicos, ya sean de distancia, de salud, dentro de la historia que ustedes puedan imaginarse. Yo estoy ahorita solo inventándome algo. Entonces, yo tengo que sacar de ahí los personajes, tengo que sacar la historia. Entonces, al final, resumiendo, esta historia se vuelven a juntar en algún momento de la historia y triunfa el bien sobre el mal, o triunfa el amor por encima de todo, ¿no? De la maldad, de las, digamos, de las circunstancias o de las personas o de las cosas que pasaron para que ellos se pudieran separar, pero no se separaron y triunfó el amor.
cómo todo ese resumen de esas 100 hojas que he leído, que en mi resumen es eso, en mi interpretación es eso, esto es algo bien subjetivo, yo puedo transmitir eso en imagen, en una sola imagen, en una ilustración. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahora, por eso es importante ahora que voy a empezar con Adriana, luego con Rodrigo. Adrianita, coméntame un poquito cómo es la historia de lo que tú crees, resumiendo un poco de lo que has leído, o de esta historia que quieres ilustrar. Bueno, profe, la lectura que quise elegir, habla un poco primero sobre lo más importante que saco de acá son las jerarquías sociales y sobre todo el poder que tienen algunos. La jerarquía de poder y cómo al final el sistema o este sistema funciona para apañarse o callar ciertas cosas y no para realmente la justicia, Ya, justicia real, correcto. algo así. Y bueno, al final los protagonistas empiezan, ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tranquila, tranquila. Empiezan en un grupo porque todo esto comienza en un colegio militar, no sé si, se supone que es un colegio militar y claro, se forman los grupos y cada personaje tiene una personalidad especial, no se parecen unos con otros, sin embargo, se relacionan o tienen una buena relación hasta que ocurre una tragedia con uno de ellos, como decir, una traición, y entre ellos se Ya. van como traicionando poco a poco. Y bueno, en realidad la lectura que elegí, profe, es ¿cómo se llama? La ciudad y los perros de Mario Claro, Vargas Vargas Llosa. Llosa, sí, 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 ya te estaba por decir. Sí, está muy bien, bonito, lindo, hija. Entonces, mira, ya tenemos, ya, esa es una historia que hemos conocido muchos, entonces, que hemos leído también. Entonces, lindo, y no se aleja de nuestra realidad, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es que tú contextualices y utilices toda esa trama resumida, lo que ahora más o menos me estás diciendo, y toma unos apuntes escritos. Necesito, aquí la idea no es poner, si la historia tiene 20 personajes, no es poner 20 personajes. Si la historia tiene, digamos, se desarrolla en 50 diferentes escenarios con diferentes paisajes, no necesito poner los 50. Entonces, justamente de esto se trata. Es un ensayo en el cual nosotros podamos justamente poder tener esa capacidad de abstracción y de síntesis para que yo pueda decir la ciudad de los perros. O sea, ya desde el nombre incluso ya me está condicionando un poco la idea, ¿no es cierto? Y la historia adentro corrobora justamente el título. Entonces el título siempre es una ayuda para nosotros. El título del libro siempre es una ayuda, ya nos está casi diciendo qué es, porque el mismo artista ha tenido que buscar eso para sintetizar eso. Entonces yo puedo resumir esto a imágenes, más la lectura que tengo, qué elementos voy a tomar, dónde voy a desarrollar esto, dónde voy a contextualizar esto. Entonces, para ello es eh, ver eh, para ello es ver siempre referencias. Jóvenes, ustedes tienen la posibilidad de poder utilizar distintas recursos y dentro de ellos justamente está la, la idea de que nosotros podamos ver imágenes en internet y eso nos van a, eso es una manera de que nosotros podamos tener justamente una forma de agregar en nuestro conocimiento esa información. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que yo pueda
tener esas referencias. Siempre es bueno, no es malo, jóvenes, es más, o sea, aquí, Adri, hay estas imágenes, ¿no es cierto?, de la ciudad de los perros. Esta es una fracción del libro, ¿no es cierto? Esta es otra versión, ¿cierto? Entonces, no tenemos que nosotros, esta es otra, seguro una edición mucho más antigua, esta también. Entonces, hay ya incluso cómo se ha trabajado esto. Entonces, ya esa agresividad que estoy viendo en los perros acá, entre ellos, o esta de acá, ya me está sugiriendo algunas ideas, ¿no es cierto? O esta otra. Entonces, no te digo que hagas esto, pero es importante que nosotros podamos ver referencias. Entonces, si yo, digamos, no quiero utilizar los perros, quiero utilizar cuervos, no sé, o quiero utilizar o hienas, digamos. Entonces, puedo buscar, ¿no? ¿Cómo es una hiena? No sé, pues nunca he visto una hiena yo. Entonces, ¿cómo es una hiena? Puedo, a ver, a ver. No sé si se escribe así, ¿está bien? Sí, se ve escrito así. Entonces, ¿cómo son estas? Entonces, puedo tener referencias, ¿no? Esta, digamos, con esta expresión, miren, de la boca abierta, me puede ayudar, o esta otra, ¿no? Entonces, encontrar referencias para que yo pueda utilizar esto como un elemento importante dentro de mi ilustración, me va a servir. Entonces, aquí en la ilustración podemos utilizar color como no también, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en esta portada de este libro, todo está en blanco y negro. Entonces, mire, esta es una edición de 1962. Entonces, no necesito, a veces las ilustraciones en algunos libros, como este, por ejemplo, mira esta ilustración de esto, Adri. Entonces, Sí, profe, puedo yo porque he tener... ido notando que sus portadas, bueno, salvo el del perro que parece un mapa, tiene esa connotación, como usted dice, agresiva, porque, bueno, se trata más sobre el poder, ¿no? En este libro. Claro, aquí hay Entonces, otra, el mira. dominio, como que tiene el dominio, algo así, el perro agresivo, ¿no? Ya, ok, entonces, mira, estas son referencias porque hay incluso una película, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, obras de teatro incluso que se han sacado en relación a esto. Y hay mira, hay harta información sobre esto, Adrián. Claro, Adri, entonces puedes chequear eso, Adri. Estas son referencias. La imagen que a ti te interese no quiere decir que hagas esto. Por ejemplo, de esta imagen, ¿a mí qué me interesa? Me interesa esa expresión del animal. Entonces copio y pego esa imagen. A ver, de esta otra, de repente me gusta la idea de esa lucha entre los dos y que uno está dominando al otro, ¿no? Entonces, un poco se encierra la historia en que finalmente uno domina, ¿no es cierto? Entonces, eso cómo lo puedo entender yo. Además que ya me está dando el nombre de la ciudad y los perros, o sea, ya me está dando, no sé, ya me está dando la idea concreta de cómo es esto, ¿no? Ok, Adri, entonces creo que ya un poquito nos hemos enrumbado y ahora lo que quiero es tu interpretación. ¿Qué puedo hacer? ¿No es cierto? ¿Cuál sería mi idea en relación a esto? Entonces, mira, aquí hay otra ilustración. Una ilustración, hija, no necesariamente tiene que ser algo completamente realista. Puede partir de algo bien gráfico como esto, que es este animal con un mapa, ¿no es cierto? O esto otro también. Entonces, también puede ser esto, ¿no? Puedo utilizar esto como algo real o estábamos viendo un dibujo, creo, como este dibujo también, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, entender.
y qué es lo que se adapte. De repente funciona más algo gráfico, algo así, o algo abstracto. Mira, qué curioso este personaje, bueno, son personajes, ¿no? Y tiene unos galones incluso acá, ¿no? Entonces ya me está indicando que es militar, ¿no? Entonces, eso. Entonces, podemos hacer algo también así. Igual esto es una ilustración también, ¿no? Es un dibujo. Una ilustración generalmente es algo así. Es un dibujo, es una interpretación, es el aporte justamente de acuerdo a la sensibilidad que tú puedas tener como artista para que tú puedas interpretar y mostrar justamente esto, lo volátil de esta imagen, ¿no? Cómo se va difuminando y se nota digamos, la expresión de este animal, que, bueno, es mi interpretación, que me imagino por toda esa furia, por toda esa... ah, se ha ido alimentando tanto de lo negativo y de esa de ser rabioso y de querer dominar que al final eso lo está consumiendo a él mismo, ¿no? Y finalmente está haciendo que desaparezca hasta ese animal como figura animal que es, como algo real, se transforma y se está transformando en otro elemento, ¿no? Ya en pareciera hasta un mutante, no sé, o algo que se está, justamente que ya lo ha consumido tanto y se lo lleva a eso, ¿no? Entonces, interesante, o sea, esa interpretación, eso es lo que quiero ustedes jóvenes. Porque fácil sería que yo agarre una imagen y ponga esto, ¿no? O pongo esta pelea de perros y ya está, y eso ya está. No, yo lo que quiero jóvenes es que vayan más allá. Ustedes son bien creativos y ya me lo han demostrado. Entonces utilicen esos recursos para trabajar algo así, algo así, algo así. Entonces, esa es la idea de que nosotros debemos tener en cómo, qué elementos utilizar como recursos, ¿no? Para esto. ¿Ya? Muy bien. Excelente, Adri. Entonces, vamos ahora con... ¿Está claro, Adrianita? Sí, profe, voy a buscar para hacer mi interpretación y bocetar así. Sí, excelente. Entonces, todo lo que vamos a bocetar ahora es más un trabajo así, porque todavía no vamos a entrar a la computadora, porque tenemos que saber primero qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, incluso quizás en algún momento, Adri, si puedes volver a leer el libro, dale una leidita, y por ahí puedes encontrar otra cosa, porque a veces pasa eso. A veces pasa que tú leíste un libro y después de unos años lo vuelves a leer y tienes otra percepción de cómo es esto. ¿Ya? Incluso por eso pasa a veces cuando hay películas que se hacen en relación a libros, uno como lector puede entender o crearse imágenes, crearse un mundo subjetivo en relación a tu lectura. Y cuando ves la película es otra cosa y no te agrada. No sé si ustedes alguna vez han leído esto del Código Da Vinci, Ah, el sí, libro. profe, le cambiaron el final incluso de la Sí, película. claro, entonces la película es otra cosa, tú dices, pero no es eso, y es basada en el libro, entonces, eso, o sea, ¿cuál es tu percepción? Entonces, pasan siempre cosas así, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, Adri. A ver, vamos contigo, Rodri, ahora. Profe, el libro que voy a realizar su portada va a ser, es una crónica de los incas, de Ya, Pedro César de León. ya, Y ya, lo que voy a ilustrar va a ser una escena específica que vi en el libro, que se trata de un indio local que mm, está contemplando la ciudad del Cusco desde un monte y está lamentándose en su idioma y en voz alta y llorando, recordando a sus reyes y en sus fiestas. Eh,
Ya. Prácticamente, sí, eso va a ser la... Es una Yo creo crónica que es la de esencia del quién me libro, ¿no? Que decías, es de quién me decías. de Pedro Cieza de León. Ah, Pedro Cisa de León. Ya, ya, ok. Probablemente podamos encontrar algunas referencias de esto. Sí, justo ahorita estoy viendo aquí en internet, te voy a compartirte esto. Entonces, sí, aquí mira, hay algunos manuscritos, incluso el libro, por ejemplo, este Cisa de León, ¿no? Que aparece aquí, incluso creo que este es, wow, ¿este de qué año es? Bueno, tiene otra idea. Bueno, entonces, sí, hay elementos que tú puedes tomar para que se entienda de que esto es una crónica. Entonces, si bien es cierto, sí, dentro de esto hay muchas historias y puede haber esta idea que a ti, digamos, te ha conmovido más esa parte de la lectura. Sin embargo, no es la idea de todo el libro. Entonces, claro, tú puedes interiorizar y tener como parte interpretativa, digamos, ese punto de partida. Puede ser tu punto de partida eso, Rodrigo, pero quizás no signifique eso, evalúalo, no signifique de que eso tenga que estar como portada y eso me haga entender a mí de que la historia de esa crónica trata de eso. Es esa puntualmente digamos, la historia, ¿no? O de qué trata esa crónica, ¿no? Entonces, por eso es importante, jóvenes, que nosotros cuando hacemos una lectura, y eso hay que entenderlo, Rodriguito, de que tenemos que tener esa capacidad de poder, por más que yo en el libro pueda encontrar, digamos, 2 o 5 hojas que me han causado mucha pasión, me han emocionado, me han conmovido, me han llenado el alma de amor, de furia, de dolor, de llanto, no sé, de las emociones que yo haya podido sentir. Pero sin embargo, dentro de esa historia hay un antes y hay un después en relación a tu percepción. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar y eso siempre, jóvenes, tenemos que considerar esto. Cuando nosotros trabajamos en diseño, nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para un tercero, que es el público, que es el espectador, que es el consumidor. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer un poquito al lado, no un poquito, tengo que hacer de lado, mejor dicho, mis percepciones personales o mis gustos personales. Entonces, yo tengo que pensar en el tercero y yo tengo que imaginar que esto que estoy haciendo, esa tercera persona que vea, lo vea atractivo, lo vea, ah, encuentre el mismo sentido de percepción que yo estoy teniendo de eso, porque ese va a ser, digamos, el punto de inicio, de partida, para que en ese contacto visual que está teniendo en ese primer momento ese lector con la tapa del libro se conecte e invite eso a que compre. Entonces, de hecho, ya tú, si a mí me dicen, eh, este libro es de Vargas Llosa, es un nuevo libro, yo ya ni voy a ver la portada porque sé que es un buen escritor, ¿no es cierto? O voy a ver un libro de Alonso Cueto o de los peruanos, ¿no? O de bueno, hay tantos autores. Entonces, si yo veo un libro ya de un artista conocido, de un escritor conocido, yo ya ni voy a pensar, la portada me traerá todo, pero ya por el nombre yo voy a comprar, ¿no es cierto? Porque ya tiene ganado eso. Entonces, en cambio, si es un nuevo artista que recién está saliendo y necesita todavía ese empuje, las portadas ayudan mucho.
Entonces tengo que pensar que esa idea que yo tengo está muy bien, sí, me gusta, me apasiona eso. Eso para mí, ¿no es cierto? Como persona independiente, digamos esto. Pero como diseñador, tengo que entender que lo que estoy viendo, lo que voy a hacer, tiene que ser algo que sea, eh, tiene que ser algo que venda y que contextualice también un poco la historia, ¿no es cierto? Entonces, por decir, hablamos de crónicas y estamos hablando de una época en el tiempo que ya ha pasado hace más de 500 años probablemente, y yo tengo una crónica de Ciesa de León, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que contextualizar eso dentro de esa historia. Entonces podría utilizar incluso como recursos elementos que me podrían evocar ese tiempo, como estos grabados que se tienen acá, porque antes los libros se hacían grabados, no era como ahora, ¿no? Que se digitaliza todo y los grabados más, o sea, las impresiones también eran así, eran grabados, ¿no? Entonces yo puedo contextualizar e incluso hacer una idea de ilustración, algo así, como hacía Guamán Poma de ella sus dibujos de repente, ¿no? Entonces yo estoy contextualizando en el tiempo esa idea de esa crónica. ¿Con qué idea? Con que el espectador sienta de que cuando ve ese libro no es pues un libro contemporáneo o no es una crónica contemporánea, digamos, de ahora, de la realidad de este tiempo, sino que es de hace 500 años. Y no nos olvidemos que siempre contextualicemos esto con la idea justamente de que es un, un, una historia. Por eso siempre es bueno contextualizar lo que nosotros podemos leer, donde es como que yo te diga, los libros de Harry Potter, vamos a ver acá ahorita, en este momento. Uh, hablan de un tiempo mágico, ¿no es cierto? Y hablan de momentos en una época, digamos, muy peculiar y muy subjetiva. Entonces, mira la idea de los elementos que hay en esta portada de este libro y cómo yo ayudo a contextualizar por estos detalles que tengo acá de iconografía, cómo puedo yo contextualizar esa historia. Y dentro de eso enmarco los elementos que están dentro de esta historia, ¿no? Entonces, eso es importante, que nosotros siempre podamos tener y contextualizar los libros en relación también a su tiempo, ¿ya? Entonces, si yo estaría hablando de que esto se desarrolla en el futuro, eh, no sé, pues en el 3000 o en el 5000, digamos, eh, tendría que utilizar otro tipo de portada que me evoque eso, ¿no es cierto? Que me haga entender que esa historia que yo voy a leer de ese libro me está hablando de algo surrealista, me está hablando de un futuro. Entonces, voy a ver aquí, no sé, para ver. Entonces, incluso ya ni siquiera va a ser un libro, de repente va a ser algo digital, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? El mundo en 2050, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo contextualizo yo los elementos? ¿Cuáles son el color incluso? Esa parte árida y esa ciudad que al fondo se ve, o sea, ya me está sugiriendo algo, ¿no es cierto? Ya me está haciendo entender esto, algo, ¿no es cierto? O este otro, ¿no? Este otro elemento, ¿no? Entonces, todas estas cosas, o esto, ¿no? Esto como referencia, ¿no? De una máquina y un hombre, ¿no? Entonces, todo esto yo tengo que entenderlo y contextualizarlo en la realidad de lo que esté viendo en ese libro. Entonces, quiere decir eso, Rodriguito, la idea está muy bien, lo que tú estás pensando,
pero hay que llevarlo a ese elemento, hay que llevarlo a ese tiempo donde se desarrolla esta historia, en contextualizarlo en ese momento y qué recursos, como aquí han utilizado, por ejemplo, en este libro, es iconografía que yo tengo acá, que podría ser una alternativa, no te digo que esta sea la única. Entonces tú observa, si yo sé que tú has leído de repente otras crónicas, entonces ¿cómo podría ayudar y cómo puedo hacer yo de que esa crónica se diferencie en relación a las crónicas de Guamán de Ayala, de Garcilaso de la Vega, de tantos cronistas que han escrito sobre la historia del Perú eso, y cómo ha sido nuestra cultura? Entonces debe haber quizás hasta un distintivo que haya podido tener esta Cieza de León. Quizás él, de hecho, ha sido español, entonces él puede tener un escudo herálico de su familia. Podrías de repente buscar eso si encontraras, y podría ayudarte eso también como un elemento que, que te pueda, digamos, ayudar a reforzar la idea, ¿no? Entonces voy a poner, a ver, escudo. Mira, aquí hay un escudo herálico de Cieza, del apellido Cieza. Cieza. Y te aseguro que de León debe ser otro. Entonces, estos elementos nos pueden ayudar, quizás, es una idea más. Entonces, la idea es eso, Rodriguito. Si bien es cierto, somos bien creativos y tenemos muchos elementos, pero también tenemos que buscar los recursos que podamos encontrar como parte, digamos, científica, como parte real, tangible de los elementos. O preguntarse quién era César de León, ¿no? Era un virrey, era un cura, era, ¿qué? Era un mercader, ¿qué era? ¿No? ¿Quién era? Entonces, todo eso nos puede ayudar, y más lo que está en la historia de todo ese libro o toda esa crónica. Yo sé que en esa crónica deben haber muchas historias, muchas historias, porque es una crónica, ¿no es cierto? No es un libro. Entonces, deben haber muchísimas historias o relatos incluso de vivencias reales que han podido pasar en ese momento. Entonces, eh, encontrar una, digamos, que signifique por todas las demás sería bien, muy presuntuoso. Entonces, pero sí puedo hacer algo más genérico, que me pueda hacer entender que hay dentro de eso hay muchas historias, y eso es una crónica justamente de, de la historia del Perú, o de la historia de los incas, ¿no? En ese momento. Entonces, no sé, mira, esto por ejemplo es algo al estilo de Guamán de Yala, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, yo puedo utilizar incluso ese recurso gráfico así de este estilo, que es medio, este dibujo, digamos, medio hasta pareciera cómico por momentos, o pareciera un dibujo que es más infantil, ¿no? Entonces con poca proporción, todo eso. Entonces me contextualiza eso incluso dentro de lo que quiero hacer. ¿Ya? Ok, Rodri, ¿alguna pregunta? No, profe, todo está lento, ¿Está, entendido, está gracias. clarísimo? Excelente, Sí. Rodriguito. Muy bien. Entonces ahora vamos con, a ver, con Yanela. Pero, Ok, hijita, te escucho, hijita. mi libro se titula La mecánica del corazón. ¿Ya? No. Ajá. Ajá. El título del libro se llama así. Sí, La mecánica del corazón. ¿Ya? Ok, cuéntame. Básicamente, ya, trata de un niño que nace mal, con problemas del corazón, y para salvarle la vida le ponen como un marcapaso, y en este caso es un reloj.
que si no me acuerdo muy bien. Y tenía reglas que cumplir para que sobreviviera. Era no tocar las agujitas del reloj, a controlar la ira y no enamorarse, creo. No me recuerdo tan bien. Ya, Eh, ok. Más o menos así, pero es más o menos de amor, de desamor, no sé, medio raro eso. Ya, ok, sí, ahorita estoy viendo imágenes, no sé si logras ver. Sí, Y sí, hay un, justo ahorita. hay un montón de ilustraciones, mira, en relación al corazón. Y incluso aquí está interesante también esto, cómo se convierte de un dibujo a algo mecánico y físico, ¿no? Y igual acá, Ujú. ¿no? Es ilustración de un corazón con puros engranajes, ¿no? Entonces sí, me gusta la idea, está muy bonita me gusta mucho la idea también de la historia. Entonces yo te sugeriría, Adrianita, que léela nuevamente. Sí, ya no. Y Yanelita, perdón, léelo nuevamente y dale ahora con mayor conciencia para saber qué es lo que tienes que hacer y qué quieres mostrar. Esto podría ser una parte, bueno, esta es creo la portada ya de un libro o es el afiche de una animación, creo que han hecho una animación y esto parece una ilustración, esto es una ilustración de hecho del libro, Esa parece. es la portada del libro, ahorita. Sí, Ajá, esa es la portada del libro. sí, esa es la portada del libro. Entonces, mira, esto es una ilustración también. De eso se trata. ¿Ya? Ok, Adri, entonces creo que está claro aquí en lo tuyo. Ya tenemos toda la información. Aquí tienes un montón aquí no sé si este señor sea el Sí, creador de este libro. sí, Sí, él está es Matías. Sí, Matías, ¿no? Matías. Mira, Sí. oye, qué interesante. Esto pasa bastante. Matías, yo te aseguro que es este personaje. O sea, el del cuento, Ujú. el rostro de este personaje principal es la cara de Matías, mira. Claro Ajá, que no está te mayor, ¿no? cuenta. Hay una semejanza. Siempre pasa eso en los libros. A veces muy sutilmente el ilustrador hace de que, mira, la frente, el rostro, mira, es él, es él, Ajá, es él, sí, es yo él. nunca me había visto. Entonces, mira, qué interesante. Entonces, mira, hay muchas cosas que se dan, ¿ya? Ni hacia el frente, pues. Es él, pues no hay ni hablar, no hay duda. Ok, entonces, Sí, Yanelita, está claro en lo tuyo, ¿ya? Entonces, a ver, ahora quiero ver, hay que tomar nota, hay que empezar a dibujar, bocetear, hasta llegar a uno, porque tú no vas a llegar en el primer boceto a la portada del libro, eso les aseguro. Entonces ustedes tienen que tener varias ideas y tengan ideas, no ya, no hagan algo definido, o sea, ya no entren en detalles del ojo, la nariz, la boca, cómo es el cuello, si es largo, si tiene cabello grande, chiquito, no. O sea, solo hagan un bocetado nada más de cómo es ilustrar. Entonces, tiene que ser varias ideas para que ustedes puedan justamente ver cómo puedo ilustrar. Entonces, yo lo que necesito, por ejemplo, es esto nada más. Si yo voy a hacer un árbol con personajes, esto, la idea de un árbol y líneas, nada más. Si voy a hacer voy a fusionar elementos, igual. Si voy a hacer nada más esto, no necesitamos detalles jóvenes. No necesito que me hagan algo así. No necesito todavía. Esto, por ejemplo, funciona. Pero yo necesito esto a nivel de boceto nomás. No necesito tener todo eso detallado, ¿ya? Entonces, de eso se trata cuando nosotros hacemos la ilustración de un libro, ¿ya? Entonces, generalmente muchos utilizan solamente recursos o utilizan casi que sea monocromático, pero hay algunos que ya le ponen color que también es bienvenido, se ve bonito. Es más, hasta hacen una pintura algunos, ¿no? De eso, entonces, o se puede hacer en nuestro caso un grabado, ¿no? Entonces, eso jóvenes, ¿ya? Muy bien, entonces creo que está claro, ¿no es cierto?
Muy bien, Yanela. Entonces ahora pasamos con, a ver, John. Sí, profe, presente. Johncito, a ver, ¿qué vas a hacer? Profe, estaba pensando en lo que es el tungsteno de César Vallejo. Ya, ok, ok, sí, sí, ya, Ujú. Eso, ya. justamente. Ajá. Ah, ya, ok. Entonces sí. Em, mira, uy, wow, aquí hay hay muchas ilustraciones todavía de los, o esto debe ser de los 60 todavía, ¿no es cierto? Qué interesante. Entonces, genial, genial. Entonces, ya tienes hartas referencias aquí, em, John. Tienes, mira, muchas referencias aquí de los libros, de cómo poder hacer esa interpretación incluso, ¿no? Wow, tienes un montón de portadas acá y ilustraciones. Entonces, ya tienes varios recursos, varias ideas. Esto, jóvenes, esto de buscar información, hay que hacerlo siempre porque esto es una forma de que nosotros podamos ayudarnos de una herramienta tan importante que es ahora el Internet. Y esta herramienta a nosotros nos permite sugerirnos y encontrar y hacer despertar la creatividad también en nuestra mente. Entonces yo sé que cuando estoy viendo cada una de estas imágenes, cuando cada una de estas imágenes estoy viendo, encuentro yo un personaje. Es un grabado, por ejemplo, mira. Ese es un grabado. Qué bacán. Entonces, eso es lo que tengo que ver. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver, John. Que nos sugieran ideas. De aquí, de repente, me gusta la idea del personaje aquí, que está agarrando el pico y su lámpara. De aquí, de repente, me gusta la idea de dos personas que es, digamos, el blanco y negro, el bien y el mal, algo así. Este, de aquí, bueno, esto tiene una connotación, digamos, más andina, ¿no? Aquí igual, ¿no? Esa idea de ingresar a una caverna, a un centro minero, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado a eso, ¿no? La explotación, todo eso. Entonces, ya aquí, mira, ya me está sugiriendo estos elementos. ¿Qué es explotación? Son como animalitos, ovejitas o robots que se están dirigiendo una multitud a hacer un trabajo y que están encadenados. O sea, que sufren opresión, que sufren eh, que se vulneran sus derechos como de libertad incluso, ¿no? Entonces, ¿dónde se da eso? Me está contextualizando que es en las montañas, ¿no? En las alturas. Entonces, con estos tres recursos nada más de este personaje que está perdido, digamos, y se ha convertido en un borracho, se ha convertido en un alcohólico, mejor dicho, este, me lleva a eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas, jóvenes, hay que por eso contextualizar los elementos que vamos a utilizar. Este es un grabado. Entonces, eso, jóvenes. Ya creo que está claro, ¿no es cierto, yo? Sí, Yo, profe, está claro. Sí. igual acá, ¿no? Esta otra portada del libro, ¿no? Las montañas, hombre con todo digamos, hasta deformado, su rostro es deformada, ya su ser deformado, su alma, y solo es un animal más que va a cumplir un jornal, ¿no? Entonces, eso, igual esto, ¿no? Ok, listo, entonces lo tenemos claro, John. Muy bien. Ok, ahora vamos con Andrea.
Profesor, sí. Andreita, cuéntanos. Yo escogí una obra de los años 50. Es ¿Ya? una obra de Lima. Titula Dios y el gato. Esta obra es bastante amplia, compleja, y justamente esa es la idea, ya que te hace cuestionar sobre una filosofía de la verdad universal. Y, o sea, te hace pensar y a la vez también tiene fantasía, es una novela con bastante fantasía y usa como personaje principal al gato, que, bueno, empieza más o menos como que estaba moribundo, era un gato callejero y lo atropellan, entonces él pensaba que ahí acababa todo, pero resulta que se da cuenta que seguía ahí en la pista y que los carros pasaban por encima de él y no entendía y pasa por muchas fases, ¿no? Lo recogen de la basura y llega a un lugar donde el que recogía le iba a desprender la piel. Entonces el gato se subdivide o se multiplica y entonces tiene como esos dos lados, ¿no? De la piel y los lados del resto del gato. Y del resto del gato pasa por, se le comen los gallinazos, entonces experimenta lo que es volar, porque ya era parte del gallinazo, ¿no? Y así, Mm, profe, se va desintegrando y cada vez llega a cambios tal vez más, más divinos, ¿no? Llega a ser un arco iris y él pensaba que era lo máximo del universo, ¿no? Y también pasa a ser solo un átomo y a ser parte de todo. Entonces es bastante amplio para hablar bastante. Ya está bien, ok, excelente. Entonces vas a tener un montón de referencias para lo que más o Sí. menos quieres, Adri. Aquí estoy viendo hay muchas cosas, incluso desde la relación que hay en los egipcios con el gato o con los Sí. gatos, los colores incluso, y hay harto, ¿no? O sea, para los egipcios era una deidad, ¿no? Los gatos. Entonces, hay mucha relación que podemos encontrar en esto. Entonces, a ver, Andreita, hay que ver eso. Está bonita la idea, me gusta mucho esa idea del contraste, de poder, em, eh, digamos, te cuestiona un poco la vida esto, ¿no? Entonces, a ver, veamos, hija, está muy bonita la historia. A ver, sigamos con eso como vemos. Qué gracioso. Está chistosa esta imagen del gatito con la colita en un punto de la creación y aquí también, mira. Qué bonito. Entonces, ok, está muy bien, ¿ya? Entonces, con todo lo que ya habíamos mencionado en relación a todos tus compañeros, creo que tienes claro qué es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? O si tuvieras alguna duda, Andrea. No, está bien, profe. Ok, listo, hijita, muy bien. Entonces ahora vamos con Ingrid. Ya, profe, yo elegí A 2 centímetros de ti, que es una obra em, donde dos chicos hablan sobre los prejuicios de por qué no se puede hacer, por qué no pueden ser un hombre y una mujer mejores amigos, pero al final es un cliché porque, porque Sí. terminan siendo novios. En la, Así en la, que, en la vida real nunca funciona eso. bueno, o sea, eso es el mismo pues en el libro que no tiene sentido porque al hablar de eso después terminan juntos. Sí, sí, incluso hay una película de esto, si no me equivoco. Estoy Así, casi profe. seguro que hay una, sí, creo que, creo que la he visto, no de repente con ese nombre, pero Ah, sí, ya. mira, este es. ¿Viste esta película? Claro que lo contextualizan que él está enfermo, ¿no? O ambos están enfermos, mejor dicho. Este es uno. Ah, creo Esta es la es algo película. parecido, pero es más como Claro, que la historia es diferente en el libro, te aseguro, porque pasa eso como les comentaba, ¿no? Como lo que comentábamos con Adri, de que el código da Vinci también te da, en el libro
te cuento una historia diferente, pero en la película es diferente. Entonces, bueno, esto ya sufre alteraciones, pero sí hay una referencia, ¿no? De eso. Esta película también es interesante. Es interesante. Yo le he visto esta peli también, es bien dolorosa. Entonces, el libro presumo que es este. Esta es la portada del libro. Entonces, dice Elizabeth Helmberg, dice es una alemana o algo así, una inglesa. Entonces, a ver, tienes harta información, hija. Hay harta información sobre esto. Entonces podemos ver esto como parte de un sentido de aquí. A ver, vamos a ver. Ok. Ajá. Ya, creo que este es el que más nos dice sobre esto. Ok, listo. Entonces, al igual, en este caso, Ingrid también busca esas referencias. Entonces, entiendo por lo que me cuentas la historia de dos amigos, ¿no? Que son amigos y que se juraban ser amigos y finalmente terminan siendo siempre lo que tienen que ser, pareja. Entonces, me imagino que en la historia, en el desenlace de esto pasan muchas cosas y eso va a ayudar a que podamos volar un poco. Entonces, no se olviden, jóvenes, que en los libros mucho tiene que ver también esta idea de la tipografía. Esto era lo último que quería tocar con ustedes. Entonces, no solo es la ilustración, sino también es la idea que yo puedo jugar acá con tipografía, puedo jugar con iconografía. Aquí, por ejemplo, en el caso de este libro, yo ya estoy viendo estos trazos de tiza encima de un fondo rojo, de corazones, y pongo música y pongo una viñeta en donde hay un pensamiento, ¿no? O es el nombre del libro también, o alguna parte del libro que me sugiera algo. Entonces, no necesariamente tengo que hacer algo así. Si tengo algo así, también tengo aquí tipografía, mire. Entonces, el libro que yo voy a hacer tiene que estar acompañado de todas formas, como hemos visto en todos los casos, tiene que estar acompañado de tipografía. Y la tipografía que yo voy a hacer, eh, la tipografía que yo voy a utilizar tiene que ser una tipografía que se adecue a la historia. Miren el caso de estos, ¿cómo es esta tipografía? ¿No es cierto? En el caso de esto, ¿cómo es la tipografía? Y cómo yo jerarquizo la tipografía, y es más, le pongo color, pongo A2 en minúsculas, lógica, y centímetros, pongo todo en mayúsculas, y en otro color de tipografía, pero es la misma tipografía, ¿no es cierto? Y aquí también, ¿no? Un poco cómo juego. Entonces, en todos los casos, cuando yo desarrolle un libro, tengo que jugar con la tipografía y puede ser que haga algo así, ¿no? Esto es algo, digamos, más, em, digamos, una historia más contemporánea, me imagino, em, que pertenece a la misma historia de esta, es el mismo autor, mira, es la misma autora, a 2 centímetros de ti, es la misma autora. Entonces, mira cómo para cada portada cambia bastante la idea del libro. Entonces, esto igual debe ser de la misma, sí, también es de la misma autora. ¿De qué material? Del que están hechos los sueños. Del material del que están hechos los sueños. Ok, esta vez es la misma. Sí, es una escritora, parece que trabaja mucho sobre el amor, ¿no? El desamor, mucho más que un club de chicas. Ok, hay muchas cosas. Entonces, qué interesante. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Miren esta otra portada del mismo autor.
que dice del material que están hechos estos sueños. Entonces miren lo que sugiere la fotografía, ¿no? En este caso miren es una fotografía. Aquí en este caso la portada es diferente, es algo más gráfico, ¿no? Aquí igual, ¿no? Es una ilustración. Entonces es importante por eso, jóvenes, que nosotros utilicemos los recursos de acuerdo a lo que nosotros podamos ver que necesite esa ilustración, ese libro, que necesita esa ilustración. De repente, o mejor dicho, ¿qué necesita ese libro? En nuestro caso, no tenemos todavía esa libertad para poder decir, vamos a poner una fotografía y un texto nada más. No, lo que yo quiero es que ustedes experimenten en hacer una ilustración, que hagan esto, ¿no? Entonces, que se pueda trabajar eso. O esto, ¿no? O cuando yo pongo, por ejemplo, los libros de ese escritor Paolo Coelho, el alquimista, por ejemplo, ¿no? Esas distintas versiones de sus portadas, cómo juego con los elementos, ¿no? Ya me sugiere, ¿no? Esa idea del desierto, ya me está sugiriendo que, ¿no? Aquí está esta otra, ¿no? Que es otro alquimista de otro autor, ¿no? Está igual, ¿no? Entonces, todos, todos estos elementos que yo tengo en relación a la historia, yo los puedo utilizar y lo puedo hacer también desde el punto de vista más gráfico, ¿no? O esta, ¿no? Que me sugiere otra idea, ¿no? Del alquimista, ¿no es cierto? Otra propuesta, digamos, de libro, ¿no? Y eso de encontrar como un papel, como un papiros, ¿no? Como se hacía antes, eh, estaban los textos egipcios, ¿no? Entonces, todo esto va funcionando. Eh, Paolo Coelho. Ok, en Paolo Coelho, por ejemplo, me gusta mucho porque cada libro tiene una portada más loca. Este, es bien, sus portadas son bien gráficas y bien ilustrativas en muchos de los casos. Entonces aquí, por ejemplo, hay varios. Aquí hay imágenes, hay ilustraciones, hay detalles de fotografías. Entonces, cómo cambia para cada uno. Entonces, tú tienes que por eso saber, entender qué es lo que necesitas mostrar. En este caso, va a ser una ilustración. Pero en esa ilustración, ¿qué recursos gráficos, aparte de la tipografía? Miren, para cada cosa es una tipografía diferente. La quinta montaña, por ejemplo. Miren esto, qué bonito, ¿no? Ya me sugiere, ya estoy viendo una montaña. O sea, no tiene que ser una montaña tan evidente y de verla completamente. Solo estoy viendo la punta de la montaña. ¿Y cómo hago? Cuando interiorizo yo en mi interior y yo les digo montaña, lo primero que hago es pienso que es arriba, que es lejos, que es una altura. Entonces, cuando tú estás en cualquier lugar, ahora, por ejemplo, donde se encuentran, yo les digo, a ver, ¿dónde está la montaña de Lausangate? Lo primero que van a hacer es levantar la mirada, ¿no es cierto? Y van a pensar en que está al fondo, no sé dónde se encuentre, o una montaña que ustedes conozcan que esté cerca. ¿Dónde está? Está allá arriba. Entonces, mi ángulo de visión es hacia arriba. Entonces, compositivamente, incluso, ¿dónde lo estoy ubicando yo? Dentro de mi composición, de mi diseño, ¿dónde estoy ubicando esa montaña? Le estoy dando ese espacio de mayor proporción abajo para que se vea que arriba está la montaña. Y me ayuda la sensación de todos estos elementos, bueno, que no son muchos elementos, en realidad solamente son ramas de árboles, que me sugieren que yo entre los árboles desde abajo estoy viendo arriba la montaña. Entonces,
eso, miren, algo tan simple como esto ya me está sugiriendo la idea del libro. Entonces, eso me hace incluso ah, ya me hace, ya me sugiere la historia, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ¿no? Paolo Coelho, ¿no? El adulterio. Miren, 3 cerezas, nada más. Y ya me sugiere que eso. Cuando hay un adulterio, estamos implicando que es una historia ya de 3 personas. Porque no podría haber un adulterio entre 2, ¿no es cierto? Entonces, ya me está sugiriendo que es una tercera persona, y es un varón o una mujer, por eso aparecen 3 cerezas. Y como que las 2 primeras, o sea, me refiero a las 2 que están acá arriba, a ver, ojalá se pueda agrandar. Ay, no. Bueno, regresaremos acá. No importa. Ok, aquí miren, por ejemplo, estas dos, si ustedes logran captar esto, y de eso se trata cuando nosotros trabajamos, estos dos elementos, me refiero a esta cereza y a esta otra, están unidas. Si notan, están unidas, están cruzando. Está viendo una X entre ellas. Quiere decir que están unidas esta con esta. Pero hay una que está fuera. Que está fuera. Es más, apuntando a otro lugar. ¿No es cierto? Entonces, ya me está sugiriendo que este tercer elemento, esta tercera cereza, es pues justamente dicen, ¿no? La cereza es la discordia. Por eso dicen, ¿no? Y ese dicho. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, miren con estos elementos cómo yo ya puedo en un colectivo, en el colectivo de nuestro conocimiento, digamos, simbólico de los elementos, yo ya sé si que veo un corazón de color rojo es amor, ¿no es cierto? Aquí, por el color rojo, ya sé que se trata de amor y que se trata de sazón, que se trata de adulterio, de dolor, de traición, de todo esto. Entonces, eso, jóvenes, ¿cómo ayuda el color también, ¿no? Este otro libro, por ejemplo, ¿no? Este libro es muy interesante también, eh, este elemento que tenemos aquí, ¿no? Entonces, cómo este elemento que tiene estos símbolos de la cruz y un anillo, o sea, dentro del simbolismo de los íconos, ¿qué significa el anillo? ¿No? El anillo es unión, es vida, es, este, es vida, ¿no? Es unión, es energía, ¿no? Es núcleo. Entonces, pero hay otro elemento que aquí tengo, que es un elemento que está cruzando, que es una cruz, y que está en la parte superior y está de cabeza, ¿no? ¿Qué pasaría si estaba allí en el sentido contrario? Entonces, todas estas cosas, jóvenes, son mensajes que nosotros a veces no percibimos, pero captamos y decimos, qué bonito, ¿no? Pero después cuando tú analizas como ilustrador, como diseñador, o sea, todo ha sido puesto precisamente en un lugar para que tú puedas entender la naturaleza, o mejor dicho, puedas entender el mensaje de esto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Siempre que lo que hagamos tiene que estar siempre orientado en relación a lo que, al mensaje que yo quiero dar y que se entienda, ¿no? Esta es otra portada también genial, me parece. Alucinante, me parece esta portada. Bueno, en fin, entonces hay muchas ideas así jóvenes, ¿ya? Eso, creo que con esto ya estamos más claros en lo que nosotros queremos hacer, cómo debemos hacer y qué elementos, qué recursos tomar y contextualizar la historia en cada uno de los tiempos que se está desarrollando esa historia. ¿Ya? Ok, jóvenes, ¿alguna consulta? Jóvenes, ¿alguna consulta? Ingrid.
Andrea, Rodri, John, Yanela, Adriana. Creo que no, profe. Ya, hijita, muy bien, creo que está claro. Ok, Rodrigo, ¿alguna consulta? No, profe, pero Ya, no sé si me estoy limitando a dibujar un dibujo eh, plano, un dibujo 2D, como he sugerido. No mira, sé si cambiar de idea no, o ir adelante. cambia, haz lo opuesto. Si tú sientes, mira, si tú sientes, eso es muy importante, jóvenes, lo que tú has dicho, Rodrigo. Si en tú en algún momento sientes una limitación al momento de desarrollar tu trabajo, es porque no estás contento con eso. Y tú sientes o ves la necesidad de que lo que vas a hacer necesita otra forma de expresión. Entonces, desarrolla eso, digamos, haz el ensayo de que cómo podría ser digamos, en un dibujo, solamente en algo monocromático, o si quieres hacer algo más, más en 3D, no sé por llamarlo así, hazlo, hazlo porque esa es la propuesta, esa es tu propuesta. Esa es la idea, tú tienes que tener la libertad, porque si no vendría una persona y te dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un dibujo en sepias y quiero que el dibujo de mi libro sea, ah, no sé, una persona echada. Y eso para él significa que pues significa la revolución. Entonces, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo, Rodri, hazme una ilustración para un libro de revolución. Entonces, yo te digo, es más, es una crónica de la Revolución Francesa. ¿Cómo contextualizo eso? ¿Cómo hago eso? Entonces, ¿qué elementos tomo? ¿Dónde me sitúo? ¿En qué año? ¿Qué personas habían? ¿Cómo era la sociedad en ese momento? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo pensaban? Porque en la historia está eso, ¿no es cierto? Eso pertenece a una vivencia en un momento de cierto grupo de personas que, que reaccionan de acuerdo a circunstancias o a factores externos que pueda tener uno en la sociedad. Entonces, eso es importante que nosotros podamos contextualizar en qué momento nos situamos. Y si para eso yo necesito de repente trabajar entre, entre, entre colores negros nada más y para simbolizar la sangre, porque toda revolución siempre eh, implica muerte, eh, eh, implica dolor, implica muchas cosas. Entonces, mira, desde el color yo ya estoy poniendo acá. El rojo ya me está indicando que es revolución. El negro con el rojo, ya de hecho, son dos elementos que sí o sí ya me implican eso. Pero hay elementos que puedes tomar como estos. Puedes hacer una mezcla de colores, puedes hacer una mezcla de elementos. Entonces, no te limites, Rodriguito, no te limites. Haz como tú sientes, como tú percibes, de acuerdo a tu sensación, porque eso es una propuesta. Esa es la idea justamente de tu propuesta. Esto que interesante, por ejemplo, de Velasco, este libro, ¿no? Que sacó Luis Pasara, que es sobre la revolución justamente, ¿no? Y muestra acá el gorro de Tupac, el sombrero de Tupac Amaru, ¿no? Y el perfil de la silueta de Tupac Amaru y dentro de eso, campesinos, ¿no? Y hay un mensaje incluso. Entonces, cosas así. Mira cómo involucra el rojo, el negro, el gris, en todo. Aquí ya hay un poco el azul. Entonces, si yo pongo aquí, a ver, cómo contextualizan los libros según la Revolución Francesa, ¿no? Esto que es algo tan
esta pintura, ¿no? Que es tan conocida y que habla justamente, también evoca un poco la idea de la revolución. Entonces, cuando hablamos de esto, hay elementos que te pueden sugerir mucho, ¿no? Esta pintura, por ejemplo, donde ves una persona desnuda agarrando una mujer, mejor dicho, con la mitad del cuerpo desnudo, no es porque se le cayó y se le bajó ese rato la ropa, no, eso tiene un sentido, se tiene, visualmente tiene una lectura, tiene una interpretación para el artista que ha hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que justamente está mostrando que la naturaleza de la humanidad encarnada en una mujer es lo puro, es lo sagrado, es lo limpio, ¿no? Entonces, esa naturaleza es la madre de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál ha sido? Así como en la justicia se tiene a una mujer desnuda, es porque justamente estamos diciendo que la justicia es transparente, es limpia, es pura, ¿no es cierto? Claro que es contradictorio lo que pasa ahora en nuestra sociedad, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. De repente es una opinión muy particular, muy mía. Quizás ustedes puedan opinar diferente, pero esa es mi percepción como idea. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, Rodrigo. Tú tienes que contextualizar lo que quieres hacer y si para ti es color, ponle color. Si para ti es 3D, ponle 3D. Si para ti es solo blanco y negro, hazlo blanco y negro. Si para ti es solo colores grises, hazlo en grises. Si para ti es un dibujo más realista, hazlo un dibujo más realista. Si para ti es algo más cúbico, es algo más ilustrativo, gráfico, hazlo. O para ti es tipografía, tipografía con alguna escena por fuera, igual, lo mismo. Entonces, de eso se trata, Rodriguito. ¿Ya? Ok, y esto es para todos, jóvenes. Eso es para todos. ¿Ya? Muy bien. Ok, ¿y alguna otra consulta, jóvenes?